Bienvenidos y bienvenidas, compañeros participantes en el Diplomado de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Vamos a dar inicio al último curso de este diplomado, que es el Seminario Taller de Investigación, donde lo que pretendemos es que ustedes comprendan cuál es el modelo o enfoque metodológico de la investigación-acción que vamos a implementar en el trabajo de curso de este diplomado, y también experienciar el proceso de investigación-acción en la incorporación del eje transversal de gestión de riesgo y cambio climático en las asignaturas que imparten ustedes como docentes de participantes en este diplomado. Vamos a abordar dos cosas fundamentales. Primero, el concepto y las características de la investigación-acción, y después las etapas del proceso de investigación-acción, principalmente lo que es la planificación y la preparación del trabajo de curso, la ejecución y el monitoreo y la evaluación del plan elaborado. Vamos a conceptualizar un poco lo que es investigación-acción. En principio podemos decir que la investigación-acción no es ni investigación ni acción, ni la intersección de ambas, mucho menos la suma de ambas, sino que es un bucle recursivo y retroactivo, con el fin de dar solución a problemas a partir de la autorreflexión crítica. A diferencia del paradigma positivista, la investigación-acción no solo busca un nuevo conocimiento, sino aplicar ese nuevo conocimiento en la transformación de la realidad. De ahí que no es una suma, sino un proceso con sus propias características, que podemos visualizarlo de la siguiente manera. La lógica de la investigación-acción parte de la práctica, luego se teoriza y luego se lleva nuevamente esa teoría a la práctica. Se parte de lo concreto a lo abstracto. Generalmente decíamos que hay varios bloques. Nosotros comenzaremos por hacer una reflexión crítica sobre nuestro actuar, sobre nuestra práctica cotidiana, que en nuestro caso como docente, esa práctica cotidiana ya sabemos todos que es impartir clases. Entonces partimos de esa reflexión crítica, luego vamos a planificar para poner en práctica luego y actuar, y luego vamos observando y luego nuevamente regresamos a hacer la reflexión crítica de lo actuado, pero a partir de allí se comienza un nuevo ciclo donde vamos a reflexionar nuevamente a partir de lo actuado y hacer un nuevo plan para poder actuar en otro nivel, a un nivel superior. O sea, vamos a ir de manera progresiva avanzando y probando, actuando, observando, reflexionando, y eso puede ser llevar mucho tiempo, muchos años, dependiendo de cómo vayamos nosotros haciendo el proceso. Algunas características de la investigación-acción. En primer lugar, la investigación-acción es participativa. Eso significa de que ahí vamos a incluirnos nosotros como investigadores, también como docentes, como estudiantes, podemos involucrar a otros profesores, a las autoridades. O sea, es un proceso donde nosotros podemos involucrar a mucha gente, y además de participativa, colaborativa, que significa que todos aportamos para un bien común, para un fin, para obtener ese objetivo. Es sistemático porque tiene un método, hay un proceso a seguir, por lo tanto, eso le da la cientificidad que mucha gente critica, de que la investigación-acción no es una investigación científica, pero si nosotros seguimos procesos sistemáticos y seguimos un método, pues eso le da la cientificidad. Es autocrítica porque se parte de que hagamos una reflexión de nuestro actuar, incluyéndonos nosotros mismos. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer investigaciones y hacemos evaluaciones o criticamos lo que hacen otros, pero nunca lo que hacemos nosotros. Entonces, de la autocrítica, de esa autorreflexión, es que nosotros podemos luego teorizar sobre nuestra práctica. O sea, cuando hablamos de teorizar sobre nuestra práctica, estamos hablando que a partir de la reflexión podemos ir construyendo nuevos conceptos y podemos ir aplicando teorías que ya existen y conjugándola con los nuevos conocimientos que vamos obteniendo en ese proceso. Lo sometemos a prueba esa teoría en la práctica,
¿verdad? Y en ese proceso tenemos que registrar, entonces hay que recopilar, hay que analizar, si hacemos análisis, hacemos síntesis como procesos de pensamiento lógico, es interpretativa porque generalmente estamos trabajando con investigación social, estamos hablando de que lo que nos interesa es comprender los procesos, comprender cómo, por qué, la causa del actuar y de lo que ocurre, es crítica también, y por lo tanto este es un proceso que tiene un enfoque político porque lo que se pretende es llegar a transformar esa realidad. O sea, todos los procesos de investigación tienen implícito una intención política, pero en este enfoque, en este paradigma de investigación, ese enfoque político es más explícito. Como decíamos, una cosa fundamental en el proceso de investigación es la reflexión crítica. ¿Eso qué significa? Significa cuestionar las propias creencias, los propios conocimientos, nuestras propias conductas y los supuestos que los sustentan. Esos supuestos que sustentan nuestras creencias y nuestros conocimientos pueden ser teóricos, pueden ser epistemológicos, pueden ser ideológicos, pueden ser religiosos, o sea, todas las fuentes sobre las cuales nos hemos conformado nosotros esos procesos. A partir de ese cuestionamiento, o ese cuestionamiento la podemos generar a partir de la problematización, o sea, generando conflictos cognitivos, intercambio de puntos de vista, negociación de significados. Todo eso son procesos que podemos llevar en la reflexión crítica de nuestros supuestos. ¿Por qué es necesario hacer esa reflexión crítica? Para poder transformar nuestro marco referencial. Esa transformación del marco referencial, que nuestro marco referencial se forma desde la familia, en el contexto sociocultural, en la base de la propia identidad personal. Entonces, en la medida que nosotros cuestionamos, vamos a ir cambiando nuestro marco referencial, que eso nos lleva a transformar hay una reestructuración a otro nivel de complejidad. O sea, hay que redimensionar nuestro propio conocimiento. Todo esto nos tiene que llevar a transformar la práctica. Esto es la clave fundamental para que podamos hablar de investigación-acción. O sea, no solamente es buscar conocimientos aislados y hacer acciones aisladas, sino que la clave de todo proceso de investigación-acción es la reflexión crítica, que significa que nos cuestionemos nosotros mismos y principalmente lo que hacemos en función de ir mejorando. Todo esto es para mejorar nuestra práctica. ¿Cuál es el proceso que seguimos para hacer la investigación, o lo que vamos a seguir para proceder a hacer la investigación? Primero, sentir o experimentar un problema o una necesidad. En este caso, pues ya vamos a ver que en este curso nosotros estamos enfocándonos a la prevención de todos los efectos que puede ocasionar los riesgos, y para poder hacer una buena gestión de riesgos tenemos que educarnos. Entonces existe una necesidad de poder disminuir la vulnerabilidad educativa en nuestros estudiantes, en nosotros mismos, en nuestros profesionales. En base a poder sentir, experimentar ese problema, vamos a imaginarnos una solución a ese problema. Y esa posible solución al problema, nosotros le llamamos hipótesis de acción. ¿Qué significa? Que es lo que nosotros creemos que haciendo eso vamos a mejorar el problema que hemos identificado. Y a partir de ahí se planifica. O sea, hacemos un plan, en nuestro caso, pues nuestro plan de acción que ejecutamos en el aula de clase. Luego, una vez estado teniendo el plan, lo ponemos en práctica, o sea que es la fase de actuar. En la medida que se va actuando, se tiene que ir registrando, se tiene que ir observando, se tiene que ir monitoreando toda la práctica para que podamos tener los insumos para evaluar, que es el otro momento, que es evaluar los resultados de esas acciones emprendidas a partir de esas observaciones y para la reflexión. Una vez que nosotros evaluamos los resultados de la acción, entonces tenemos insumos suficientes para poder modificar la práctica,
a la luz de esos resultados. O sea, ese es uno de los ciclos que luego te da paso a un siguiente ciclo, al siguiente bucle que nosotros vamos a iniciar en este curso, pero que se supone que nuestra intención es que esto ustedes lo puedan continuar una vez que finalice este curso y hagan entrega del informe que van a entregar, pues puedan darle continuidad y que esto sea una práctica cotidiana como docentes en la universidad para poder mejorar la calidad de la educación, que es uno de los grandes retos como docente. Entonces decíamos, el primer paso, sentir y experimentar un problema o una necesidad. Particularmente en este diplomado, ya tenemos dado como el punto de partida, porque esa es una reflexión que se ha venido haciendo, que ante esos cambios climáticos y el incremento de situaciones de riesgo es necesario prepararnos a través de la educación. En el caso de la UNAM, vamos a prepararnos desde la formación profesional para la adaptación, la prevención, la mitigación y para dar respuestas ante situaciones de riesgo. Entonces el reto que tenemos planteado, que sería nuestro problema de investigación, es cómo podemos insertar esta temática como eje transversal en nuestras asignaturas. El segundo momento o segunda etapa del proceso sería imaginar esa solución. Entonces, hacer una reflexión crítica desde el punto de vista metodológico. Podríamos preguntarnos, ¿estamos facilitando un aprendizaje significativo vinculado a la problemática concreta de nuestro entorno? ¿O hemos estado transmitiendo conocimientos alejados de la realidad? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué experiencias positivas de otros compañeros podemos retomar y adaptar? Y así sucesivamente podemos hacernos muchas preguntas para esa reflexión, de manera que podamos planificar, elaborar nuestra unidad didáctica para un tema que nosotros seleccionemos de nuestras asignaturas, y luego con todos esos insumos que obtengamos de dar respuesta a esas preguntas que nos estamos formulando, vamos a planificar nuestras clases y definimos también una estrategia para validar. Este es un punto clave en este proceso y que es importante que lo hagamos de manera colaborativa con los profesores que están participando en este curso o invitando a otros profesores o a otras autoridades o a las autoridades de sus facultades para que puedan hacer una reflexión que lleve a un análisis en profundidad y que permita hacer un cambio en nuestra manera de actuar frente a nuestros estudiantes. Una vez que tenemos el plan elaborado, tenemos que poner en práctica esa solución, ¿no? Solución imaginada, que significa desarrollar el plan. A diferencia de una clase cotidiana, como lo hacemos todos los días, en este proceso el plan tiene que tener bien definidos los resultados de los indicadores para cada actividad, según ya sea un tema o según lo que nosotros nos hayamos propuesto, pero lógicamente que tiene que ver de acuerdo a nuestros objetivos, y ese logro de resultados y de objetivos tenemos que irnos monitoreando durante el desarrollo. Entonces tenemos que tener claritos los indicadores para que podamos elaborar nuestros instrumentos de monitoreo y que podamos tener pruebas concretas de diferentes fuentes para poder hacer nuestro análisis crítico y hacer la evaluación de este proceso. Para esto se requiere de una persona que observe y registre. Lo más importante es llevar un diario de campo, o sea que además de que alguien fuera pueda observar, pueda registrar, la persona que está ejecutando la acción tiene que llevar un diario de campo, o sea, un diario de acción, de las acciones que vamos desarrollando, de las eventualidades que se vayan ocurriendo y todas las cosas que nos puedan servir de base para poder que nos ayuden a la hora de hacer la reflexión crítica. Entonces, ¿qué es lo que registramos con el monitoreo? Aquí algunas de las cosas que podemos. El desarrollo de las actividades previstas y las manifestaciones de sus indicadores. Por ejemplo, podemos registrar el proceso metodológico, si se ejecutó como estaba previsto, si no, qué cambios se realizaron en el proceso. Se puede registrar el interés, el comportamiento, las actitudes, el involucramiento de los estudiantes en las actividades, los productos generados,
etcétera. O sea, cualquier cosa que nos evidencie de que estamos obteniendo nuestros resultados y nuestros objetivos, o que por lo menos vamos avanzando hacia el logro de lo que nosotros pretendíamos. Podemos ir registrando las manifestaciones de esos logros o los avances en esos cambios esperados. Sabemos que los procesos educativos son a largo plazo y que generalmente no los vamos a lograr en poco tiempo, pero tenemos que proponernos cosas concretas que puedan lograrse a corto plazo, y en algunos casos vamos a ir registrando manifestaciones que te reflejen ese avance, sobre todo en las actitudes, que es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que la gente cambie de actitud. Podemos registrar mediante imágenes que reflejen los aspectos positivos o negativos de la situación problema o del comportamiento de los participantes ante ella, las dificultades encontradas al momento de ejecutar las actividades, los factores limitantes o aspectos que ocasionaron las dificultades, las alternativas empleadas para superar esas dificultades en el momento que se presentan, aspectos a considerar para propias actividades similares que en ese momento tal vez no pudieron ejecutarse. Una vez con todos esos datos, entonces tenemos que procesar e interpretarlos. Eso es importante, que podemos utilizar algunas técnicas, por ejemplo la triangulación, en la cual nosotros podemos comparar observaciones de diferentes fuentes. Puede ser observación del maestro, observación de los estudiantes, observación de los directores de departamento, observación de algún compañero del equipo, etcétera. Se pueden contrastar las observaciones tal vez con los resultados de las evaluaciones escritas, o incluso con aquellas observaciones que fueron registradas mediante imágenes, que ya pueden ser grabaciones o fotografías. Entonces, al momento de hacer ese procesamiento y hacer esa interpretación, se tiene que contrastar la información obtenida por diferentes técnicas o de diferentes fuentes de información. Una vez que hemos analizado e interpretado esos datos, entonces ya podemos extraer los logros, las dificultades, los factores facilitadores y obstaculizadores y las lecciones aprendidas. O sea, desde el punto de vista del docente, como docentes, ¿qué aprendimos? ¿Cuáles fueron las moralejas que nos dejó determinada situación, etcétera? Esto es lo que nos va a dar el punto, los insumos para poder hacer un plan mejorado y poder continuar con el próximo ciclo. Eso es modificar la práctica a la luz de esos resultados. Esto significa que después de esta experiencia, la práctica cotidiana, o sea, nuestra docencia, que es la práctica cotidiana, nunca puede ser igual. Cada vez que se cierra un ciclo o un bucle, la práctica tiene que ser mejor. Este ejercicio es solo el inicio. Este enfoque de investigación-acción debe convertirse en nuestra nueva manera de hacer docencia e investigación, un vínculo más que necesario en la universidad. Generalmente se ha venido, y sobre todo la UNAM, a nivel de investigación se ha venido discutiendo sobre esa relación docencia e investigación. No hay mejor manera de hacer docencia e investigación que hacerla desde nuestras aulas de clase, desde nuestro quehacer, haciéndole el enfoque, aplicando el enfoque de investigación-acción. Siempre se ha dicho de que para hacer investigación el docente no tiene tiempo ni tiene recursos. Pues aquí tiene el tiempo, que es las mismas horas que tienen que estar en el aula, y los recursos, que son los mismos medios didácticos, los estudiantes, que son el recurso fundamental. Lo único que necesitamos es la voluntad para poder hacer investigación desde nuestro quehacer, para mejorar nuestro quehacer en función de la calidad. Y finalizo con una reflexión de Anders X, que dice que la acción sin reflexión se transforma en activismo, y la reflexión que no lleva la acción se limita a un simple ejercicio intelectualista. Esta reflexión es una crítica a la investigación tradicional que hemos venido haciendo. Siempre hemos venido describiendo qué hacen los demás, pero nunca nos criticamos qué estamos haciendo nosotros y cómo podemos hacerlo mejor. Esto nos lleva a que nosotros podamos hacer una investigación útil y no una investigación que va a terminar en documentos que terminan en los estantes, en los archivos, en diferentes lugares, y que no tienen ninguna utilidad.
los invito a que hagamos esto de manera consciente y que lo vivamos y lo disfrutemos al máximo. Esperamos que podamos continuar compartiendo nuestras experiencias a través de los otros medios de comunicación como son los chats, los foros y los diferentes medios de comunicación que podemos utilizar para poder hacer el proceso. En su documento base aparece los ejercicios que ustedes van a venir haciendo y que ya lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos trabajando. Hasta pronto.